Hermanos, gracia y paz. Hoy vamos a comenzar una serie corta de 2 compartires. Y vamos a hablar de un tema que es muy común por el nombre: lucha espiritual o guerra espiritual. Pero no vamos a enfocar la guerra espiritual de la manera que hoy los hermanos lo han enfocado, que es en un enfrentamiento abierto contra los demonios. No, vamos a enfocar la lucha y la guerra espiritual como Dios en las Escrituras lo ha enfocado. Y es una lucha no externa, sino más bien una lucha interna. Y se llama espiritual, lucha espiritual, porque se libra es con el Espíritu de Dios, ¿sí? Vamos a hablar primero de la condición del hombre, pero no vamos a ir a Génesis. Todos conocemos ya la condición caída del hombre. Pero vamos a leer un versículo en Números que nos va a mostrar qué es lo que pasa en el hombre, ¿cierto? Vamos a ir a Números capítulo 21, versículo 6. Y vamos a hablar de un tema hoy bien particular, y es un tema que debe ser, llamémoslo así, prioridad en nuestra vida cristiana. El Señor nos salvó en un pasado, es un hecho consumado en la cruz de Cristo. La Escritura dice que las ovejas el Padre se las dio en la mano al Hijo, lo dice Juan 10. Y dice algo también: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿sí? O sea que no hay lugar más seguro que nosotros, la iglesia, porque estamos en las manos del Padre, y de ahí nadie nos va a quitar, ¿sí? Y en las manos del Hijo. Entonces, la salvación es de carácter eterno y fue un hecho que fue consumado una vez y para siempre, ¿cierto? Pero viene un proceso en el cual todo creyente debe estar vigilando, y es el proceso de la santificación de su alma, ¿sí? Entonces, este tema que vamos a hablar hoy, el hermano John Owen, un puritano del año 1600, habló de él, escribió un libro que es muy importante, ojalá que los hermanos puedan leer, y es un tema que ya han hablado los hermanos. El libro del hermano John Owen se llama La mortificación del pecado, y ese va a ser el tema que nosotros vamos a compartir hoy. Le hablamos lucha espiritual porque es una guerra, es una lucha en la cual estamos nosotros enfrascados desde que creímos. Incluso antes de ser creyentes, pero nosotros no teníamos la manera como enfrentar esa lucha. Entonces ahora los creyentes sí tienen cómo enfrentar esa lucha. Pero como el tema es tan amplio, creemos que al menos mínimo en 2 reuniones lo podemos tratar. Números capítulo 21, versículo 6. Vamos a mirar que el Señor envió serpientes ardientes en medio del pueblo. Ahorita más adelante vamos a empezar a mirar por qué el Señor envió esas serpientes. Estuvimos orando al Señor para ver qué podíamos compartir, qué carga había en relación, y creímos que era necesario seguir lo que nuestro hermano Tiz empezó hace 8 días, hablando acerca del pecado y acerca de la solución del pecado. Entonces creímos que deberíamos seguir esa línea. Entonces, siguiendo esa misma línea, vamos a mirar algo acá. Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La palabra ardientes es la palabra hebrea que se utiliza para serafín. Isaías 6, ustedes recuerdan la visión que tuvo Isaías, y había serafines por encima del trono del Señor, y ahí la palabra hebrea sarab, aquí la traducen como ardientes. ¿Qué queremos decir? Empezar diciendo con esto, que el hombre tiene una condición. ¿Cuál? La serpiente lo ha mordido. Ustedes recuerdan, en el huerto de Edén se apareció una serpiente, y por la revelación de Génesis sabemos que es el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y después de comer tanta tierra, ¿qué se volvió? Un dragón, o sea, una serpiente con alas. Entonces el Señor, de una manera figurada, nos está mostrando que así como a los israelitas los mordió la serpiente y tienen inyectado el veneno de la serpiente, así todo hombre ha sido mordido por la serpiente, ¿sí? Y tiene el veneno de la serpiente, la naturaleza pecaminosa y la muerte. Esa es la condición del hombre. Ahora, vamos a saltar a Hebreos 2:14. Entonces, el Señor Jesucristo
Hay una escritura que dice en primera de Juan 3:8 que Él vino para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo toma forma de hombre, viene en semejanza de hombre, ¿sí? Viene a la imagen y figura de Adán, o sea, la carne en la que viene el Señor Jesucristo era la misma carne que tenía Adán antes de pecar, una carne sin pecado, porque el Señor Jesús no pecó, ¿sí? Entonces, pasa algo. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? El Señor Jesús. Participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra griega para destruir ahí, katargeo, y en el manuscrito griego aparece como katargese, no significa literalmente destruir, significa inutilizar, inmovilizar o dejar inútil, ¿sí? O sin empleo o sin nada que hacer. ¿En relación con quién? Con los hijos. El diablo no debería tener poder sobre los hijos de Dios, porque ahí dice que el Señor, ¿qué dice? Lo inhabilitó o lo inutilizó. ¿A quién? Recuerda que vino hablando, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, ¿cierto? Entonces el mismo contexto enseña que el diablo no debería tener poder sobre nosotros los creyentes, ¿sí? Entonces, muerde la serpiente al hombre, el hombre tiene veneno, la vida y la naturaleza de la serpiente pecaminosa, el Señor Jesús se hace carne, ¿sí? Para deshacer las obras del diablo e inhabilitar e inutilizar al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién es? Al diablo. ¿Listo? Romanos 8:3, y en Romanos 8:3 vamos a mirar algo que es lo cual vamos a empezar a tratar. En Romanos 8:3, el apóstol Pablo nos va a decir cuál fue la obra, una de las obras que hizo el Señor Jesucristo en los días de su carne. Y recuerde que nosotros, la iglesia en general, tiene un propósito por el cual Dios la puso. ¿Para qué? Para que se parezca a Cristo en todo lo que Cristo hace. Y Cristo hizo algo aquí, y es lo cual nosotros en experiencia debemos hacer. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El Espíritu Santo es muy delicado al decir semejanza de carne de pecado, porque si lo dice y envió a su Hijo en carne de pecado, entonces entenderíamos que el Señor Jesús también tuvo pecado en su carne, ¿cierto? Pero Él fue sin pecado, y por eso el Espíritu Santo toma la delicadeza de decir semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor muere en la cruz según el texto que estamos leyendo? El Señor Jesús le dio muerte al pecado en la carne, ¿sí? En la carne Él mató el pecado. ¿Por qué en la carne, hermanos? Porque en la carne el pecado estaba encasillado, ¿en dónde? En la carne del hombre. Y como el pecado está ahí, entonces el Señor le da muerte al pecado en su propia carne, sin hacerse el Señor pecado. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Listo. Entonces, aquí hay un ejemplo a tomar, que Cristo mató, le dio muerte al pecado, al viejo hombre, ¿en dónde? En la cruz, ¿sí? Entonces ya tenemos un ejemplo a nosotros empezar a seguir, que es lo mismo, darle muerte al viejo hombre y al pecado, ¿en dónde? En la cruz, ¿sí? Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 21. Y vamos a mirar algo. Hay algunos comentaristas que han dicho que Romanos 7 hace referencia a no creyentes, pero creemos
que sí está haciendo referencia a creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo termina con un versículo y nosotros podemos ver, Pablo está hablando en Romanos capítulo 7 de su experiencia personal, de la experiencia que él tuvo. No que Pablo era inclinado al a pecar constantemente. No, lo que pasa es que él hallaba una ley en su cuerpo, ¿cierto que sí? Siendo un hombre nacido de nuevo y siendo el apóstol que fue, ¿sí? Uno de los apóstoles más grandes que tuvo el Señor. Entonces vamos a leer el versículo 21. El hermano Winnesley tiene un comentario donde dice que en los versículos 11, 17 y 20, y sobre todo el 17 que dice que el pecado mora en el cuerpo o hace vivienda, el hermano Winnesley dice que el pecado pareciera que fuera una persona y pareciera que fuera la naturaleza pecaminosa de Satanás en el hombre. Mire qué es lo que dice Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Sí es? Pablo quería hacer el bien, pero encontraba una ley en su ser. ¿Cuál? El mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, y cuando nosotros leemos este texto y estas palabras, hombre interior, hacen referencia al hombre espiritual. Cuando tú lees las escrituras en Efesios, siempre que encuentras hombre interior hace referencia a eso. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Ya hemos visto? ¿Sí? La ley, el mal que está en él, pero según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros, ¿cierto que sí? Y si saltamos al 25 dice, el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que llega el 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne ¿qué? A la ley del pecado. Entonces, ¿qué tratamos de mostrar con esto? Que el diablo inoculó veneno en el hombre, lo mordió la serpiente. Tratamos de mostrar luego que el Señor Jesús se hizo carne para deshacer las obras del diablo, ¿cierto que sí? E inutilizarlo en relación con los creyentes, porque la Escritura dice que las puertas del Hades iban a levantarse contra la iglesia, pero el Señor ha dicho, no prevalecerán, ¿cierto que sí? Y terminamos diciendo en Romanos 8:3 que el Señor le dio muerte al pecado en su carne, ¿cierto que sí? Bueno. Y entonces mostramos acá que efectivamente nosotros los creyentes tenemos dos leyes en nuestro interior. La ley de la vida por el espíritu de vida que está en nosotros, pero también tenemos la ley del pecado ¿en dónde? En nuestros miembros, o sea, en nuestra carne, ¿cierto que sí? Entonces, hay un trabajo, y el Señor empezó mostrándolo, que en la carne, el Señor Jesús, le dio muerte al pecado. Entonces, nosotros empezamos a ver un patrón a seguir, que nosotros debemos darle muerte al pecado, que está ¿en dónde? En la carne. Y entonces, es donde vamos a empezar a tratar este tema, que se llama la mortificación del pecado. ¿Sí? Romanos 6:6 y Efesios 4:22, vamos a ver en estos dos pasajes algo que para muchos ha sido contradictorio, ¿sí? Pero la Escritura es clara en relación con este tema, hermano. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, o sea, nosotros debemos saber eso. Por eso el Espíritu Santo por Pablo dice, sabiendo esto, cosas que nosotros deberíamos entender, conocer y saber. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Solamente vamos a leer la parte A, porque si Dios quiere en la otra reunión, vamos a leer todo el versículo y vamos a encontrar algo muy interesante. ¿Qué está revelando el Espíritu Santo por Pablo? Romanos, inicialmente,
ustedes deben saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, la iglesia debe saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea que cuando Cristo fue crucificado el viejo hombre con él. Y esa es la posición de toda la iglesia. Todo creyente nacido de nuevo, así haya acabado de nacer hace 1 minuto, hace 30 segundos o hace 50 años, tiene la misma posición en Cristo. ¿Cuál? Muerto el viejo hombre. Esa es la posición de los creyentes, que su viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Esa es la posición de todos los creyentes. ¿Eso fue cuándo? Pasado. Cuando creíste en el Señor. Pasado, tu viejo hombre murió. Es un hecho consumado. Por eso hablamos de la salvación, es de carácter eterno. Pero si leemos Efesios 4:22, pareciese que hubiese una contradicción en esta afirmación, ¿sí? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Cuando sin Cristo, ¿cierto que sí? ¿A qué se refiere esa manera pasada de vivir? Al viejo hombre. Y mire qué es lo que dicen las Escrituras nuevamente. Despojaos. La pregunta es, ¿ya no murió en la cruz? ¿Por qué tenemos que despojarnos de él cuando el Señor nos ha dicho que fue crucificado cuando fue crucificado el Señor? ¿Sí? Y es una pregunta legítima y válida. Y entonces vemos otro, despojados del viejo hombre que está viciado o que se está corrompiendo conforme a los deseos engañosos. Aquí vemos un mandamiento espiritual que establece el Señor. ¿Cuál? No establece el mandamiento de que tenemos que morir cuando creímos, porque eso sucedió en el acto mismo de haber creído. Pero ahora sí el Señor por el Espíritu nos da un mandamiento. ¿Cuál? Despójense del viejo hombre, porque él está corrompido. ¿Se me entiende? Entonces ahí vemos efectivamente que en nosotros, los creyentes, tenemos 2 leyes. La ley del pecado, el mal que está en mis miembros, que es el viejo hombre, y la ley del espíritu de vida que está en mi espíritu. Entonces, ¿qué está enseñando el Señor? Que hay un trabajo debajo del sol que la iglesia debe de hacer. ¿Cuál? Despojarse. Ya el Señor le dio muerte en la cruz. Ahora, por el Espíritu hay un mandamiento que se cumple naturalmente. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. ¿Qué hacemos por medio del Espíritu? Nos estamos despojando todos los días, ¿de quién? Del viejo hombre. Fue muerto en expresión, pero fue muerto en posición, pero en experiencia debemos despojarnos de él como si fuera un vestido. Nosotros vamos a ver una figura en la otra reunión acerca de una persona del Antiguo Testamento que tipifica esto. Entonces, miramos la posición, muertos, crucificados, el viejo hombre, pero miramos algo que hoy la iglesia es menester que haga, despojarnos del viejo. Ese es un mandamiento, despojarnos del viejo hombre. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a mirar el texto que habla acerca de esto. Romanos 8, capítulo 12. El Señor entonces nos da el mandamiento que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ahora nos va a dar otro mandamiento por el Espíritu. ¿Cuál? Romanos 8:12. Vamos a leerlo primero y luego vamos a confirmar otras Biblias para hacer la anotación de lo que dice la Escritura acerca de la mortificación. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Entonces quiero leer este último texto, de donde tomamos la expresión mortificación del pecado. La Nácar Colunga dice que si vivís según la carne moriréis,
mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. El Nuevo Testamento de Pablo Besson, es un hermano que fue bautista, dice, porque si carnalmente vivís, están hablando a hermanos, tienes que morir, mas si espiritualmente mortificáis las prácticas del cuerpo, viviréis. Reina Valera 1909 dice, porque si vivieres conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces es legítimo hablar de la mortificación del pecado. En este caso sería la mortificación de las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mortificar? Mortificar, aquí la palabra griega para morir es la palabra griega thanatos, de donde viene la palabra muerte. Y significa quitarle la vida a alguien para que ya no pueda actuar. La naturaleza pecaminosa es comparada con el viejo hombre y a esta debemos ¿qué? Matar. Hay un mandamiento, matar las obras de la carne. Recuerda que lo leímos ahí, lo acabamos de leer. Mas si por el Espíritu hacer morir, mortificar o matar las obras de la carne, viviremos. Hacer morir o mortificar el pecado, como el pecado pareciera que estuviera vivo y pareciera que tuviera fuerza, uno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puede matarlo? De hambre, no darle alimento. Si tú no lo alimentas, no tiene fuerza y lo mantienes como subyugado. Por ejemplo, el cáncer. Las personas que tienen cáncer, dicen algunas personas entendidas, que tú matas de hambre al cáncer si no le das azúcar, si no le das leche y no le das carne. Entonces el cáncer se alimenta de eso, pero si tú no le das eso, ¿qué hace? Se muere de hambre. Entonces el Señor nos está mostrando una figura que nosotros como creyentes debemos mortificar las obras de la carne que están en nosotros. Entonces, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza pecaminosa que aún está en ¿dónde? Recuerda lo que Pablo descubrió. Hallo este mal ¿en dónde? En mis miembros, ¿cierto que sí? Y las obras o los actos pecaminosos que la naturaleza pecaminosa produce, o sea que la carne produce, debemos matarlas, debemos hacerlas morir. En Gálatas 5 nosotros vemos obras de la carne, recuerda, manifiestas, esas son obras externas de la carne. En Romanos está hablando también de obras internas que produce la carne, cosas que están en el interior del hombre. Entonces, como la carne tiene un deseo incontrolable y por eso muestra o manifiesta este tipo de obras, necesitamos tratar duramente la carne, ser radicales con la carne para tratarla y para matarla. Si tú dejas coger ventaja a la carne, ¿qué dice la Escritura? Moriréis. Pero nosotros sabemos que ahí la muerte, ahorita vamos a entrar a mirar cómo puede ser vista, porque nosotros como creyentes ya no morimos, o sea, espiritualmente, porque ya hay vida en nosotros, ¿sí? Vamos a mirar aspectos en las Escrituras que son utilizadas para darle muerte al viejo hombre. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 24. Textos que ya todos conocemos, ¿cierto? Entonces, el Señor, si estuvimos atentos a las Escrituras, el Señor hizo algo con el viejo hombre. Lo crucificó. O sea, y ahí empezamos a ver qué tipo de muerte el Señor le estaba dando al viejo hombre, ¿sí? Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué el Señor nos pide que tomemos la cruz? Primeramente porque nosotros debemos seguir las pisadas del Señor. Y las pisadas del Señor fueron huellas al Calvario. Y en esas huellas, en esas pisadas, ¿qué fue? La cruz que llevó Él.
Entonces nosotros como discípulos del Señor debemos seguir ese mismo camino, el camino de nuestro Señor, las pisadas de nuestro Cristo. Pero también en el Nuevo Testamento la mortificación del pecado la describen como una crucifixión. Por eso el Señor Jesús en parte, ¿quieres venir en pos de mí? Bueno, ya creímos en el Señor. Ahora tenemos libertad para seguirle o no seguirle. Ahora nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Debes hacer algo. Al negarte, lleva tu cruz. ¿Para qué llevamos la cruz? En parte, porque necesitamos crucificar el viejo hombre. Necesitamos darle una muerte. Ustedes han visto la muerte de un crucificado, ¿cierto? Es una muerte que es lenta, es una muerte que es dolorosa. Y esa es la manera que el Señor tipifica cómo debemos tratar al viejo hombre, sin piedad. Darle una muerte dolorosa, una muerte gradual, y por eso lo representa con la crucifixión, hermanos. Tenemos un enemigo que si nosotros dejamos que tome ventaja es como una bola de nieve. Empieza pequeña, pero en cualquier momento, si no lo tratamos a tiempo, en cualquier momento tenemos una bola de nieve gigantesca. ¿Sí? Romanos 8:12, volvamos nuevamente a tratar esto. Entonces, una de las razones por la cual el Señor nos pide que llevemos la cruz es que la cruz debilita al viejo hombre. Hermanos, solamente en la transfiguración de nuestro cuerpo nos desharemos definitivamente del pecado. ¿Sí? Pero el Señor a los creyentes les ha dado cómo tratar con él. Ha dado armas, que vamos a ver en la próxima reunión, para poder tratar y guerrear. Por eso hablamos de una lucha, porque nosotros cuando creemos nos enfrascamos en una lucha espiritual. ¿En qué? En que el espíritu va a ser la voluntad de Dios, pero la carne no quiere. La carne nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. La carne siempre va a inclinar al mal, al hombre. La carne siempre quiere llevar al hombre a lo peor. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es necesario ser drásticos con la carne. Y por eso el Señor empieza tomando esa figura, crucificarlo. Por eso se lleva la cruz. Entre más cruz se lleve, más debilitado se vuelve el viejo hombre y no tiene poder o fuerza en nosotros. Amén, hermanos. Romanos 8:12, vamos a volver a mirarlo entonces. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, nosotros no estamos endeudados con la carne. Eso es lo que quiere decir. Nosotros estamos endeudados con el Señor porque fue el que nos compró. Pero el pecado, el diablo, usurpó ilegalmente al hombre, porque el hombre no fue creado para que el diablo habitara en él, ni el pecado habitara en el hombre. Hermano, ¿qué pasa cuando una persona es poseída con un espíritu? El espíritu maligno llega al espíritu de la persona, lo posee y se vuelve su habitación. El espíritu del hombre se vuelve la habitación de ese espíritu inmundo. Pero Dios no creó el hombre para eso. Dios creó el hombre para que el hombre fuera la habitación de Dios, como lo hemos visto en otras reuniones. Entonces el diablo usurpó la habitación de Dios, que era el hombre, ¿cierto? Entonces nosotros no le debemos nada al pecado. Le debemos esas, ¿quién? Al Señor. Entonces por eso dice, así que, hermanos, no estamos endeudados con la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, ya nosotros no debemos vivir conforme a lo que la carne demanda. Nosotros cuando estábamos sin Cristo, cuando nuestra carne demandaba algo, tome. Era como puesto en bandeja lo que pedía. ¿Quiere esto? No lo dudábamos, inmediatamente se lo dábamos, ¿sí? La manteníamos como bien alimentada. No le causábamos ningún tipo de mortificación y mucho menos la queríamos matar, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo para que vivamos conforme a la carne o a los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si hay una condición, si es como te dicen a ti, tú estás enfermo de esto, pero si tú te tomas este medicamento, tú te puedes mejorar. Hay una condición de enfermedad en cierta persona, pero le dicen que si se toma este remedio,
y si es juicioso con el remedio, se puede mejorar nuevamente. Entonces el Señor nos dice, si por el Espíritu hacemos morir o mortificamos las obras de la carne o las prácticas más bien, o los hechos o los actos, la palabra griega praxis significa eso, las obras de la carne viviréis. Entonces, ¿en qué se puede traducir que un creyente pueda morir? Porque ahí dice que si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriremos, ¿sí? Ese morir en las Escrituras, vamos a mirar en Salmo 51:12, cómo le podemos hacer referencia a que morir. Entonces, nosotros somos creyentes, nosotros, el Señor nos ha salvado, hay gozo, hay alegría en nuestro corazón, pero cuando nosotros vivimos conforme a la carne, hay una pérdida no de la salvación, sino que hay una pérdida del gozo constante que tiene la salvación en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ustedes recuerdan el caso de David, que ahorita que va a ser muy puntual para que lo tratemos, cuando salían todos los reyes a la guerra y él no salió a la guerra. ¿Y qué hizo? Se quedó en su casa, ¿sí? Salió y empezó a estirarse y empezó a mirar desde su balcón y vio una mujer bañándose desnuda, la mandó a traer, se acostó con ella y luego mató a su esposa. Entonces, ¿qué pasó? Después vemos nosotros la disciplina de Dios sobre la mano de David. Y entonces en el Salmo 51, cuando David se arrepiente, mire qué es lo que dice, 51 versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué pasó? Se había perdido. Ya no tenía el gozo que producía el Espíritu de Dios en él porque lo había contristado. ¿Por qué? Porque estaba viviendo conforme a la carne. Y un creyente que viva conforme a la carne pierde el gozo de la salvación, pierde esa alegría, esa luz que da el Señor por saber que somos salvos y por estar en esa comunión íntima. Por ese paso del Espíritu de Dios a nuestro espíritu nos mantiene vivificados, nos mantiene con gozo y nos mantiene con alegría. Por eso es extraño ver a un cristiano triste, porque el Señor nos ha salvado, hermano, ¿sí me entiendes? Entonces perdemos en práctica ese gozo de la salvación y viviésemos como si estuviésemos sin Cristo. Cristo nos salvó a nosotros. ¿Ustedes qué creen que cuando Pablo estaba encadenado con Silas, nos metieron otra vez a la cárcel? No. ¿Sabe qué estaban haciendo? Cantando. Con gozo, con alegría al Señor, porque el Señor lo salvó. ¿Sí me entiende? Entonces se pierde el gozo de la salvación. Que el Señor nos ayude, hermano, ¿sí me entiendes? Y también el Señor nos dice en Colosenses 3:5 que nosotros estamos en una lucha hasta la muerte contra el pecado. Estamos en una lucha ocupados en hacer morir las obras o mortificar el pecado que está en nosotros. Colosenses 3:5 dice, hacer morir. Recuerda que leímos ahorita, despojados del viejo hombre, y aquí nuevamente el Espíritu Santo por Pablo nos trae lo mismo. Hacer morir, aquí la palabra griega es diferente de la que leímos en Romanos 8:13. Allá leímos tánatos, acá es la palabra necro. Y significa destruir el poder de hacer morir, pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a dar una serie de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es contada como idolatría. ¿Quiénes pueden hacer eso? Si ustedes leen el versículo 1, los que han resucitado con Cristo. Una persona inconversa no puede entablar una batalla espiritual contra el pecado, porque el Señor coloca una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Sí, por el Espíritu. Esa es la cláusula. Los inconversos no tienen el Espíritu. Entonces no tienen cómo entablar una lucha espiritual contra las obras de la carne o contra el pecado que mora en ellos, ¿sí? Por eso entonces se ven las manifestaciones de la carne de una manera nítida en ellos.
Pero porque hay creyentes en los cuales se ve también las manifestaciones de las obras de la carne, porque efectivamente no están mortificando las obras de la carne y no están mortificando el pecado en ellos. Vamos a mirar esa parte donde dice, si por el Espíritu, Juan 14, 16, y ahorita vamos a entender entonces en parte por qué el Señor también nos dio el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo va a continuar cuando el Señor se fue, iba a continuar la misma obra que Cristo en medio de nosotros. Ya ahí la diferencia es que Cristo no estaba presente en carne, pero iba a continuar la obra. Y entonces dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, otro de la misma naturaleza que el Hijo, divino. Y la palabra paracleto, que nosotros la hemos escuchado todos siempre, consolador, es la palabra que también traduce uno que está al lado para ayudar, ¿sí? Aparte que también se traduce abogado, porque allá dice en primera de Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. Abogado también ahí es la palabra griega paracletos. Entonces, el Señor nos ha dado el Espíritu también, ¿para qué? Para por el Espíritu, porque es una obra que es responsabilidad del creyente. El creyente es responsable de mortificar el pecado. El creyente es responsable de identificar en su vida cuáles deseos pecaminosos son más fuertes. Es como cuando un médico, tú estás enfermo, vas al médico, el médico te hace un examen primero de qué es lo que tienes. Y cuando sabe qué es lo que tienes, ¿qué hace? Lo tratas, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros como creyentes debemos identificar por el Espíritu cuáles son las obras más fuertes en nosotros, que son manifestaciones de la carne, y tratarlas, mortificarlas. Es responsabilidad de todos los creyentes porque es un mandamiento que dio el Señor. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, por eso está el Espíritu en medio de nosotros en parte. ¿Para qué? Para ayudarnos en aquello que nosotros no podemos hacer solo. Nosotros hemos nacido de nuevo, sí, cierto que sí. Pero nosotros necesitamos siempre del Espíritu. El Señor dijo, sin mí, nada es nada podemos hacer. Pero todo lo podemos hacer en Él, ¿sí? ¿Y cómo? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos fijarnos, identificar cuáles son aquellos pecados que nosotros sabemos, ¿sí?, que son producidos por obras de la carne, por la naturaleza pecaminoso más fuerte en nosotros, y también debemos identificar qué provisión hacemos nosotros para esas obras, ¿sí? Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo. Una vez un hermano se nos acercó a nosotros de una localidad X, y entonces nos dijo, hermano, tengo problemas con la pornografía. Nos acercó y nos dijo, hermano, yo no puedo tener un celular que tenga internet, yo no puedo tener internet en mi computador de mi casa porque estoy llegando a unos niveles de perversidad que yo no puedo entender. Un hermano nos pidió, nos dijo, ¿qué podían hacer ese hermano? Entonces una de las primeras cosas que el hermano hizo fue, cambió el celular, primero. Es lo primero, consiguió un celular que no tuviese internet, un celular de esos que no pudiera entrar ni siquiera a internet, y con eso entonces empezaba a tratar. Eso no iba a hacer morir esa obra de la carne en él, pero empezaba con eso a quitarle la comida y empezaba a matarlo de hambre. Entonces ya otra obra que podría hacer era quitar el internet de su casa. Entonces nosotros debemos identificar aquellas cosas que son más fuertes en nosotros y debemos empezar a tratarlas, no hacer provisión para esas obras, ¿sí? Porque nosotros, aunque decimos que nosotros queremos servir al Señor, que nosotros estamos cansados de luchar con ese pecado X o Y, que ya no lo queremos, y es cierto,
no lo queremos en nuestra vida, no queremos más luchar contra eso, pero ¿qué pasa? A veces hacemos provisiones para eso, ¿sí me entiendes? A veces hacemos provisiones, propiciamos momentos para que se den esas cosas y el pecado todavía sigue tomando fuerza en nosotros. Vamos a mirar una figura en Números 21, versículo 5. Y aquí vamos a ver con ellos efectivamente esa provisión que ellos hicieron. Y por esa provisión que hicieron para la carne, los israelitas terminaron en el desierto tendidos, muertos. Por eso recuerda que estamos leyendo, si no hacemos morir las obras de la carne, moriremos. ¿Sí? Entonces mire cómo lo tipifica el Señor. Entonces leímos ahorita Números 21:6, que el Señor envió serpientes ardientes, y la razón por la cual envió el Señor serpientes ardientes fue la siguiente: despreciaron el maná, y el maná es una figura muy clara y nítida acerca de Cristo el Señor. ¿Sí me entiendes? Y pidieron carne. Número 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Regularmente cuando el pueblo habla contra Dios, casi siempre habla con los que el Señor ha puesto en autoridad. Eso es algo que va de la mano con la murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y mire cómo termina esta frase. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Reina Valera 2006 dice, de esta comida miserable. Entonces, ellos querían carne. Fue cuando el Señor entonces, ¿quieren carne? Les envió codornices. Y comieron hasta que dice que se les salían por la nariz. ¿Se me entiende? Entonces, cuando nosotros despreciamos a Cristo por alimentar las obras de la carne, ¿sí?, vamos a morir. Ahí lo dice, ellos murieron literalmente, pero el Señor nos estaba mostrando una figura con la muerte de ellos en el desierto. No entraron a Canaán, a la tierra prometida, en este caso, por hebreos entendemos nosotros que es una figura del milenio, ¿sí? Y ellos no pudieron entrar a eso. Entonces despreciaron al Señor porque se le diera carne, ¿sí? O sea, satisfacer las obras de la carne por despreciar al Señor, hermano. Y cuando sucede eso, hay un juicio en nuestra vida. Cuando despreciamos al Señor por mantener las obras de la carne y no mortificarla, hermano. Amén. Y dice Salmo 78:18, en ese mismo contexto, hablando de este mismo hecho en el Salmo 78, pero solo vamos a leer el versículo 18. El versículo 18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, a la carta, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede, hermano. Nosotros alimentamos la carne de la manera que la carne quiere. Las obras pecaminosas, cuando las alimentamos, eso se vuelve abominación a los ojos del Señor, porque el Señor para eso le dio muerte en la cruz al viejo hombre. Y para eso el Señor nos dice que llevemos la cruz para todos los días mortificarla, para todos los días darle muerte y no satisfacer los deseos pecaminosos que están en nuestros miembros, hermanos. Amén. Entonces volvemos a Romanos 8:13. Voy a leer la versión Bover Cantera y la versión Recobro de ese mismo versículo. Porque si según la carne vivís, habréis de morir, mas si con el Espíritu hacer morir las fechorías del cuerpo, viviréis. Dice aquí la versión de Bover Cantera. O sea, eso es lo que es la expresión del viejo hombre. El viejo hombre siempre quiere hacer es ¿qué? Fechorías, ¿sí? Y Recobro dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, ¿sí? O sea que el viejo hombre está habituado a hacer algo,
¿cierto? Pero entonces cuando Cristo viene y cuando el Espíritu viene y viene el mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? Despojados del viejo hombre, es como si fuera un vestido y tuviéramos que empezar a quitarnos. Y viene el otro mandamiento que leímos en Colosenses 3:5, haced morir, necros, ¿sí? Y ahora viene este otro mandamiento, morir ¿qué? Los hábitos del cuerpo. El cuerpo viejo tiene ciertas actuaciones y tiene ciertas obras y tiene ciertos hábitos, pero esos son productos de la carne que está en el hombre, y esa carne, la naturaleza caída, pecaminosa, produce ¿qué? Obras pecaminosas. El Señor nos ha hablado claramente del pecado en singular y de los pecados en plural. El pecado es la naturaleza pecaminosa en nosotros, y los pecados son productos de esa naturaleza que está en nosotros, ¿cierto? Y el Señor nos ha dado cómo tratarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor nos dice que por la obra del Espíritu debemos llevar a la muerte las obras de la carne. ¿Entendemos? Por la obra del Espíritu en nosotros debemos llevar a la muerte o mortificar las obras de la carne. O sea, acabar con las obras de la carne. Romanos 13, versículo 13 nos habla algo por el estilo. Romanos 13, versículos 13 nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces nosotros ya deberíamos identificar por el Espíritu, primero, las obras de la carne que el Señor nos las revela. Segundo, en nosotros también cuando hay obras que necesitan hacerse morir. Si no, no andemos como el día, no en esto que se acabó de decir, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y mire qué es lo que dice: no proveáis para los deseos de la carne. La carne tiene un deseo incontrolable que no se sacia con nada, hermano. Es como un abismo sin fondo. Tú le das, sigue pidiendo, le vuelves a dar, te vuelve a pedir. No se llena. Es como el abismo que hay en el universo, hermano. Es como el espacio. Nunca se sacia. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí está diciendo el Señor también que no proveamos, ¿sí? Hacer provisión para ese tipo de obras. Entonces volvemos a lo de antes. Identificar qué la robustece, identificar qué la mantiene contenta, y entonces empezamos a quitarle esa provisión, ¿sí? Y así entonces la carne empezará a morirse de hambre, empezará a debilitarse en nuestro interior y no tendrá fuerza para poder actuar, porque se encuentra muy debilitada. Y el mandamiento del Señor hacia todos los creyentes es que debilítela. Y no solamente debilítela, mátela, acábela. Porque si usted no la acaba, ella lo va a acabar a usted. Es una lucha, por eso hablamos de lucha espiritual. Es una lucha desde que somos creyentes, hermano. Que el Señor nos ayude. Acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como alimento para la naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdan que el Señor colocó al hombre en el huerto de Edén? Otra cosa más, ¿para qué? Para que comiera. ¿Cierto que sí? Lo colocó y le dijo, puedes comer, lo primero que le dijo, de todos los árboles, de cualquiera de los árboles que está, menos de un árbol no puede comer, ¿sí? Entonces, de la misma manera, nosotros debemos identificar qué la alimenta, hermano. ¿Qué la alimenta, hermano? ¿Sí? ¿Qué cosas alimentan la naturaleza pecaminosa en nosotros? Debe haber un diagnóstico por el Espíritu en nuestra vida para eso. Entonces, acabar, erradicar todo aquello que pueda servir como alimento. No hagamos provisión para ella, hermano. Vamos a mirar una figura en el Antiguo Testamento y vamos a leer Levíticos 18:3. ¿Por qué el Señor pide a los israelitas algo cuando empiezan a entrar a la tierra de Canaán? Ya vamos terminando, hermanos. Mire que lo que dice Levíticos 18:3. El Señor va a empezar a hablar de ciertas obras
que Él quiere que los israelitas no hagan, ¿sí? Y llega el versículo 3 y dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, en la tierra de Egipto, que era la ciudad del pecado, y en la tierra de Canaán, habían ciertas prácticas, tanto en un lado como en el otro, que el Señor manda al pueblo de Israel a que no haga, ¿sí? Esas prácticas, de una manera, mirándolo como en figura o como en sombra, son las manifestaciones del viejo hombre, con todas sus pasiones y todas las obras que hace. Esas obras eran evidentes en Egipto y eran evidentes en Canaán. Entonces, cuando el Señor les da las leyes a los israelitas y los introduce, les dice, no van a ser ni como hacen los egipcios, ni como hace la tierra de Canaán. Y leamos otro texto para confirmarlo en Levíticos 20:23, una página más adelante, y le dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Entonces mire qué es lo que dice. La Escritura dice que nosotros no debemos practicar el pecado. Una cosa es que nosotros pecamos por hierro, ¿sí? Por desconocimiento, porque estamos luchando, porque efectivamente vemos que hay hermanos y hay hermanas que están enfrascados en una lucha hasta muerte en contra del pecado. Pero también, ¿sí?, vemos prácticas del pecado, ¿sí? Entonces, por eso el Señor, eso es lo que recrimina. Ellos tenían unas prácticas que era abominación a los ojos del Señor. Entonces lo dice, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, Levíticos 20 desde el 1 empieza a decir qué es lo que le dice Dios a Israel que no haga, que hacen ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué son esas obras o esas prácticas? Las obras pecaminosas del viejo hombre, y el Señor las muestra de una manera figurada así. Entonces, ¿por qué leímos esto? Para introducir a Deuteronomio 7, versículo 1 y 2. Entonces, muchas personas dicen que hay mucha muerte y mucha sangre en el Antiguo Testamento, pero las personas no entienden qué significaba ese juicio que estaba haciendo Dios en medio de esas naciones. Una vez se me acercó un hermano que yo estimo mucho, y yo cuando lo conocí lo tenía como un hermano que era una referencia muy importante para mi vida, porque yo veía que era un hombre espiritual, que era un hombre que buscaba al Señor. Con el paso de los años, yo no lo volví a ver. Y al pasar de 5 o 6 años, él vino a mi casa una vez. Y entonces me dijo, hermano, necesito hablar contigo. Yo, sí, hermano. Llegó a las 11 de la mañana, salió a las 5 de la tarde de la casa. Duramos 6 horas hablando. Entonces me dijo, hermano, quiero decirte algo que he entendido en este tiempo, pero si tú quieres echarme de tu casa, lo puedes hacer. O sea, el asunto era un asunto que era delicado. Entonces yo le dije, bueno, hermano, amén, vamos a hablar, estamos para escucharnos. Entonces me ha dicho, es que yo creo que Jehová en el Antiguo Testamento era el diablo. Así, literalmente. El Yahvé del Antiguo Testamento era el diablo. Yo, sí, hermano, ¿por qué? Y empezó a darme ciertas razones, y una de las razones que me dio es la que vamos a leer. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan sanguinario? ¿Por qué había tanta muerte? ¿Por qué él mandaba a matar? Entonces él decía que el Dios del Nuevo Testamento no era así. Y pues, hermano, si se mira y hace una comparación, el Dios del Nuevo Testamento, si tú miras, en Apocalipsis muere la tercera parte de los hombres. Si usted suma eso y hace un porcentaje hoy, entendiendo cuántos millones de miles hay en la tierra, pues es un porcentaje alto. Entonces, este hermano y muchas personas más tratan de juzgar a Dios según la carne por las cosas que hizo en el Antiguo Testamento, pero no entienden el aspecto espiritual de lo que Dios estaba hablando, porque Dios estaba hablando de aspectos espirituales. Cuando Dios manda que se abstengan de alimentos, es porque efectivamente
hay un aspecto espiritual que el hombre necesita mirar y que Dios les está diciendo, porque la ley es espiritual. Entonces, ¿a qué nos referimos? Vamos a mirar. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones. Recuerda lo que leímos ahorita acerca de las naciones, ¿cierto? No seguimos las prácticas de ellas. Al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. O sea, Israel pudo vencer no porque Israel tuviese fuerza. Ahí está diciendo que las naciones son ¿qué? Más poderosas que él. Nosotros lo que podemos hacer es por el Espíritu de Dios. Aquí nadie tiene suficiencia para hacer nada por sí solo, ¿cierto? Y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Mire lo que dice: las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. ¿A qué hace referencia a estas 7 naciones? A la manifestación plena del viejo hombre. Las obras del viejo hombre. Entonces, por eso cuando el Señor entraba a hacer juicio, decía: destruyan todo. Mujeres, hombres, niños, todo. Porque era abominación ante los ojos de Dios y representaba el viejo hombre con sus obras. Y dice ¿cómo? Sin misericordia, hermano. Nosotros debemos mortificar el pecado sin clemencia. Uy, hermano, pero es que usted, eso es como muy radical. Eso no está siendo como muy radical. Entonces dice un hermano: radical. Radical el que dijo: si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Ese sí es radical, hermano. Texto que vamos a ver más adelante. Amén, hermanos. Entonces nosotros debemos tratar al viejo hombre, mortificarlo sin misericordia, porque el viejo hombre no tiene misericordia contigo. Te va a llevar siempre a lo peor. Esa es la manifestación del pecado. Ya conocemos sus obras: fornicación, adulterio, blasfemia, murmuración, deseos desordenados, laxivia. Todo eso es la manifestación. Entonces él quiere llevar al hombre a lo peor, a la ruina del hombre. Entonces debemos matar al viejo hombre. Y el viejo hombre tiene hábitos, fechorías, actos, obras que desagradan a Dios y son abominación a los ojos de Dios. ¿Listo? Primera de Pedro 2:11. Vamos a mirar que tenemos una lucha a muerte con el viejo hombre y con sus prácticas, y que no solo Pablo, sino que Pedro también lo reveló y muestra con el texto que vamos a leer. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Ustedes recuerdan que Pedro 1:1 le escribe a los expatriados, pero aparte nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía no es de acá, nuestra cédula está inscrita en otro lado, en los cielos, aleluya, ¿cierto? Entonces por eso dice: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí ven? O sea que sí es cierto que hay una lucha, que hay una guerra. Aquí la palabra griega significa hacer servicio militar. O sea, hay una lucha incansable de los deseos contra mi alma, ¿sí? Ahí lo dice, que batallan contra el alma. Y los deseos carnales están en el cuerpo caído del hombre. Recuerda que leímos en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ¿cierto? El alma regenerada del creyente es asediada constantemente por los malos deseos pecaminosos del viejo hombre. Entonces Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que están batallando. O sea, hay una lucha incansable, ¿cierto que sí? Que ahorita, que si Dios quiere, de pronto en la otra reunión o aquí vamos a mirar el texto. Hebreos 12, versículo 3, unos libros más atrás, un libro, 2 libros más atrás, en Hebreos 12,
versículo 3, mire el Señor cómo sigue hablando acerca de esta lucha que tenemos a muerte con el viejo hombre y con sus prácticas. Hermano, si nosotros no mortificamos el viejo hombre con sus obras, él puede llegar a tener tanta fuerza que puede incluso a llegar a suceder lo que sucedió en Corintios. Se oye tal fornicación que hay entre vosotros que alguno de ustedes tiene la mujer de su padre. Un hermano acostándose con la mujer de su papá. Y eso sucede cuando la carne no es mortificada, cuando la carne no es llevada a la muerte. ¿Sí? Entonces se le dio licencia a los deseos pecaminosos carnales incontrolados. ¿Y cómo terminó? En adulterio y en fornicación. Es delicado, santos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y mire qué es lo que dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Cómo? Combatiendo contra el pecado. Hay un mandamiento del Señor. Hay que resistir hasta la sangre. O sea, resistir hasta la sangre también se puede entender, como lo dice la Biblia textual, dice, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. La lucha del Señor Jesús contra el pecado, ¿a qué lo llevó? A derramar su sangre. Y la Escritura dice en Levíticos 17:11, la vida de la carne en la sangre está. ¿Sí? O ahí dice en Nefesh, la vida del Nefesh, la vida del alma en la carne está. Pero bueno, ese tema es para tratarlo después. O sea, quiere decir que nosotros debemos luchar y combatir contra el pecado hasta hacer derramar sangre. O sea, el viejo hombre tiene que morir todos los días, hermano. Esto no es un asunto, hoy luchamos contra él, hoy el Señor nos dio la victoria por el Espíritu, pero mañana, ¿quién sabe? ¿Sí? Y si no estamos viviendo en el Espíritu, que puede ser algo del tema principal, es que vivir en el Espíritu es lo que lleva a la mortificación del pecado. Naturalmente, tiene que haber una responsabilidad del creyente. Si el creyente no quiere, Dios no lo forza. Si tú no quieres hacer morir lo terrenal, si tú quieres vivir en deleites, si tú quieres comer carne, entonces te mando codornices. Dios no te obliga a que comas del maná. Dios lo daba, todos los días caía. Pero tú eres libre para comerlo. Decides si lo quieres comer o no lo quieres comer. ¿Sí? Pero si quieres comer carne, pues también te mando codornices, hasta que comas carne hasta que salga por las narices. Es algo serio, santos, lo que nosotros estamos viviendo. Y vamos a mirar otro ejemplo de la muerte del viejo hombre en el Antiguo Testamento en 1 Samuel 15, versículo 2. Recuerde que debemos combatir contra el pecado, una lucha a muerte, porque el pecado quiere reinar en nosotros, pero el Espíritu Santo también va a reinar en nosotros. Entonces hay una lucha, hermano. ¿Sí? Hay una lucha. ¿Sí? Si no mortificamos, si no matamos, si no hacemos morir las obras pecaminosas carnal, lo más probable es que los hermanos terminen muriendo. Y ya hemos explicado en parte qué puede ser ese morir. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Le está diciendo a Saúl, que Saúl, si Dios quiere, lo vamos a ver en la próxima reunión porque da una figura muy interesante. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sí? Se les enfrentaron cuando ellos venían de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Ay, no, pero es que si dejo esto, si no lo dejas, estás haciendo provisión para él, estás haciendo fuerte la manifestación de la carne y te va a matar a ti. Si no lo matas, te mata. Si no lo matamos, nos mata a nosotros, hermano.
Si nosotros no hacemos morir las obras de la carne, moriremos. Recuerda el texto inicial, el texto base. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, las vacas, ovejas, camellos y asnos. La Septuaginta dice los exterminarás. O sea, no podía quedar nadie vivo de Amalek, hermanos. ¿Sí? Entonces, si saltamos al versículo 8, miren lo que hizo, miren lo que pasó. Y tomó vivo a Agag. Agag en este momento era el rey de Amalek. Y en etimología, el nombre Amalek significa piso alto y fortaleza. O sea, dejó vivo al cabecilla del viejo hombre. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Tomó vivo a Amalek, Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces, ¿qué pasó algo? ¿Qué pasó? Esto es muy parecido a muchas de las experiencias que nosotros tenemos. Le damos muerte al pueblo de Amalek, pero dejamos vivo el rey. ¿Sí me entiendes? Y entonces el rey, ¿sí?, toma fuerza y vuelve nuevamente a reunir un ejército, y entonces la lucha es más encarnizada. Y por eso el Señor le dijo, acaba con todo, no te apiades de él, no tenga misericordia. O sea, Amalek es una referencia al viejo hombre también. Entonces Dios al dar muerte a estas personas, nos está enseñando que todo lo viejo tiene que morir en experiencia. Porque lo viejo no sirve para el propósito de Dios. Sirve es ¿qué? Lo nuevo para el propósito de Dios. Entonces dejó vivo al representante del viejo hombre. Es una lucha a muerte, no se puede dejar nada vivo. Si dejas vivo algo, toma fuerza. El pecado siempre está operando y siempre está luchando porque él quiere vencer y quiere prevalecer. Gálatas 5, versículo 17. Ya vamos a terminar, hermanos. Gálatas 5, versículo 17. Mire que es lo que dice, un texto que ya es muy conocido, un texto que ya nosotros hemos hablado acerca de él. Dice, Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esa es la primera revelación que Dios nos da por Pablo. En la carne siempre va a desear lo que es contrario al espíritu. ¿El espíritu qué es? Vida, ¿cierto? Y nos va a llevar a la vida y vida abundante. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la carne quiere lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Muerte, ruina, corrupción, llevar al hombre a un grado de depravación la más baja que pueda existir, que desobedezca las leyes de Dios, que no cumpla el propósito de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Automáticamente el espíritu desea todo lo contrario que desea la carne. El espíritu desea todo lo que desea el Hijo y todo lo que desea el Padre. Y ese sentir lo coloca en nuestro espíritu. Entonces nosotros también debemos desear lo que desea el espíritu. Pero como estamos también el mal en nosotros, la carne también va a desear algo. Y va a pasar algo. Como uno es en contra del otro, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿Sí ves? Entonces, cuando los deseos pecaminosos carnales en el cuerpo quieren hacer algo, el espíritu se le enfrenta, se le opone para que no hagamos lo que quisiera. El hombre siempre lo que quiere hacer es malo, nunca quiere hacer lo bueno. Y cuando estamos hablando de lo malo, no estamos hablando de cosas como llegar a matar, ¿sí? Un hombre puede querer algo malo sin llegar a matar. ¿Qué es algo malo? No estar en la voluntad del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hizo Eva era malo. No se mantuvo firme a la palabra que le dio a Adán. La fe es por el oír y el oír es la palabra. Eso era malo. Se salió de la palabra del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de cosas malas,
no precisamente tienen que llegar a este tipo de cosas que nosotros conocemos como malas. Cosas malas son no estar en la voluntad perfecta del Señor. Entonces, como el pecado siempre está luchando, siempre está operando y quiere vencer y quiere ganar, ¿sí? Entonces hay una lucha, por eso hablamos de una lucha espiritual, del espíritu en contra de él, ¿sí? Entonces ahí juega el papel que nosotros como hijos de Dios responsables estemos le dando al Espíritu Santo para que pueda enfrentar esa lucha. Porque recuerda lo que dijimos, si tú no quieres luchar, si tú no quieres coger el maná, pues toma carne, ¿sí? Entonces muchas veces muchas personas dicen, ay, pobrecita esa gente engañada con estos falsos pastores y estos falsos maestros. Y uno dice, pues pobrecito, no, eso es lo que ellos quieren. Quieren ser alimentados y apacentados así, entonces como quieren carne, tome, le mandan uno bien carnal. ¿Se me entiendes? Complicado. Y el versículo correspondiente a Gálatas 5:17 lo tiene Santiago Jacobo. Santiago, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 13. Mire que lo que dice Santiago en este mismo contexto, ¿sí? Porque recuerda el deseo de la carne tiene un deseo incontrolable, ¿sí? Que solamente se puede hacer morir o mortificar por el Espíritu. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso el Señor Jesús, cuando el diablo lo tentó, le dijo, no tentarás al Señor su Dios. El Señor no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. ¿Sí me entiende? Eso es porque el mal que mora en mí. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Hallo esta ley. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque encontré algo. El mal mora en mis miembros. ¿Sí me entiendes? Entonces el pecado siempre va a querer más, ¿sí? Siempre va a querer ganar y siempre va a querer prevalecer. Entonces debemos echar mano de la vida eterna, del Espíritu Santo, permitir al Espíritu para que pueda por el Espíritu mortificarlo, identificarlo, matarlo de hambre, no darle lo que se necesita para que pueda tener poder en nuestra vida. Y terminemos con Salmo 18:23. El pecado, como la ley, siempre se inclina al mal. O sea, hay una ley, hay leyes que se inclinan a lo que son. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de la gravedad. Y si tú tiras algo, va a caer por la ley de la gravedad. La ley siempre va a inclinar a lo que esa ley es, ¿cierto? Entonces, como ahí está la ley del pecado, siempre va a querer inclinar al hombre siempre hacia el mal. El pecado siempre va a aspirar lo peor, hermanos. Lucha. Y una de las primeras causas que nosotros porque debemos mortificar el pecado, es porque el pecado sigue ahí y él lucha. Y muchas veces los hermanos no se percatan o no nos percatamos de esas obras, hermanos. Y por eso debemos estar vigilando constantemente a esas obras. Guardemos nuestra alma de las cosas que nosotros conocemos que estimulan los deseos pecaminosos en nosotros. Nosotros ya sabemos cuáles deseos pecaminosos en nosotros obran muy fuerte, entonces nosotros guardemos nuestra alma de esos deseos que lo estimulan tanto en medio de nosotros. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 18:23. Fui recto para con él y me he guardado ¿de qué? De mi maldad. ¿Sí ves? ¿Cómo es? Entonces él identificó que había una maldad en él. Nosotros por el Espíritu identificamos aquellas obras que tienen mucha fuerza en nosotros. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Aquellas que se estimulan, no empezar a alimentarlas y mortificarlo. O sea, el Señor, recuerde que hizo, le dio muerte al pecado en su carne. ¿En dónde? En la cruz. Nosotros debemos darle muerte al viejo hombre de la misma manera que el Señor nos mostró el camino a seguir. Fijarle límites. Nosotros debemos empezar a hacer cosas en las cuales
le fijemos límites al pecado, identificar. Esto es más bien práctico para cada uno en su vida personal. Identificar y empezar a establecer límites en la vida. Si usted ya sabe que esto le quita la comunión con el Señor, que esto le roba el tiempo, empiece a fijarle límites y empiece a tratar con ellos. El hermano Randy Alcón coloca un ejemplo de rosquita, ¿lo recuerdan? En el libro La pureza sexual. Y empieza a hablar de las rosquitas, sí. Entonces nosotros podemos leer ese libro y mirar ese ejemplo que se tomaba ahí. Había una persona que hablaba de rosquitas, vamos a sustituirlo por café, ¿sí? Una persona que decidió no tomar café, decidió que el café le dijeron que el café era malo, le dijo a los hermanos, hermanos, no voy a tomar más café, no puedo tomar más café. Los hermanos empezaron a orar por él y empezó a hacer todo lo que se necesitaba para no tomar más café en su vida. Pero empezó a estimular los deseos que lo llevaban a tomar café. Entonces decía que no quería tomar café, pero entraba a comprar a tienda de café, veía revistas de café, veía películas que tienen que ver con café, ¿cierto que sí? Y entonces obviamente terminó tomando café, o sea, ¿sí? Sustituyendo la rosquilla, terminó tomando café. Entonces hay que identificar estas cosas, colocarle límite a las cosas que sabemos nosotros que alimenta la naturaleza pecaminosa. Entonces este es el primer tema, que son dos, acerca de la mortificación del pecado, o sea, muerte al pecado, hermano. Vamos a orar al Señor, hermanos. Digno es el Cordero